Hola, hola mis queridas y queridos tejedores, sean bienvenidos un día más a Nudo y Tejido. En el día de hoy vengo muy emocionada por mostrarles la nueva colección que realicé de disfraces para nuestros lindos capibaras en crochet. Así que hoy vamos a estar tejiendo esta linda ropita de parejita de Stitch para estos hermosos capibaras. Tejeremos al Stitch azul y a su novia Ángel. Este patrón está muy fácil de tejer y de seguir. Lo único que puede dificultar un poco serán los cambios de colores, pero si los hacemos poco a poco o lentamente, no habrá ningún problema, ¿ok? Por el resto, están muy fácil de tejer estos lindos disfraces. También les comento que ellos son totalmente desmontables, o sea que son una pieza aparte de nuestro capibara. Así que ustedes pueden retirar este disfraz y colocarle todos los que hemos tejido en este canal. Por aquí les muestro un poco más los detalles. Como recomendación final, a la hora de que tejan a su capibara, intenten no rellenarlo demasiado por dentro con algodón, para que así el disfraz quede a su medida, ¿sí? Y no quede demasiado gordito. Y por último, les aviso que estos disfraces ya están disponibles en mi tienda de patrones, así que allí podrán encontrar los patrones escritos de estos disfraces y también del cuerpo del capibara. Aunque también el cuerpo del capibara lo pueden encontrar en mi canal gratuito. Por aquí arriba les voy a dejar el link o enlace del tutorial para que lo tejan. Y ya saben, no lo rellenen demasiado. Así que ya con eso vamos a pasar con la lista de materiales que vamos a necesitar. Para tejer este disfraz yo utilicé la misma marca de hilo que utilicé para tejer el cuerpo base de mi capibara. Así que este sería el hilo que yo utilicé y que siempre utilizo, Amigurumi Soft de círculo. El grosor de este hilo es de 2 milímetros o 5 hebras. Luego están los colores que vamos a necesitar, no serán muchos. Vamos a utilizar dos tonalidades de rosa, uno más oscuro y otro más tirando a pastel. Y lo mismo con el Stitch azul, utilizaremos dos tonalidades de azul, uno más oscuro y otro más claro. Luego vamos a utilizar color blanco para los dientes y luego para la nariz de Stitch vamos a utilizar un azul más oscuro y para la nariz de Ángel un violeta o morado. Así que esos serán todos los colores aproximados. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar los códigos de las tonalidades exactas que yo utilicé de esta marca para los que tejen con esta marca. Por aquí mi aguja lanera o ganchillo, yo utilicé este de 2 milímetros su tamaño. Luego vamos a utilizar también una aguja lanera para coser las piezas a el disfraz. También pueden utilizar pegamento si tienen. Un marcador de rondas muy importante para marcar el comienzo de cada una de nuestras rondas que tejeremos. Y luego lo más importante, los ojitos y lo más difícil. Estos ojitos yo los realicé con fieltro, con este pedacito de fieltro en color negro. He cortado la silueta de estos ojitos
y luego con un poquito de pintura blanca le pinté el iris del ojo. Igualmente yo les voy a estar dejando en la descripción del video la silueta en PDF de estos ojitos para que a ustedes no se les dificulte tanto a la hora de realizarlos, ¿ok? Aunque también ustedes pueden bordar los ojitos o colocarles algunos ojitos que ustedes crean convenientes. Entonces, ahora sí, con esto ya estaría completa la lista de materiales. Vamos a pasar ahora sí a tejer nuestros lindos disfraces. Por aquí ya tengo mi capibara listo y a este lo vamos a disfrazar. Vamos a comenzar tejiendo el disfraz de la linda Ángel. Desde ya les aviso que el disfraz de Ángel y de Stitch es exactamente lo mismo, es el mismo patrón para los dos, pero lo único que los colores serán diferentes. Así que vamos a tejer el disfraz base con los colores de Ángel, o sea, 2 tonalidades de rosa, el más oscuro y el más claro. En caso de que sea Stitch, vamos a tejer con las 2 tonalidades de azul. Entonces iniciamos la primera ronda armando un anillo mágico. Tejemos una cadena inicial y ahora dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos o 6 medios puntos bajos. Desde ya les aviso que este disfraz base va a estar tejido únicamente en punto bajo, ¿ok? Así que ese será el punto que utilizaremos para el disfraz base, además de las cadenas o cadenetas. Entonces aquí ya estaría listo el anillo mágico y la primera ronda. Vamos a cerrarlo y vamos a iniciar la segunda ronda. Ubicamos el primer punto del anillo mágico. Aquí vamos a pasar la aguja y vamos a tejer un punto. Este será el primer punto bajo de la ronda número 2. Vamos a marcarlo enseguida con nuestro marcador. Y ahora en este mismo punto tejemos otro punto. En el mismo punto. De esta forma estaríamos creando un aumento de punto bajo. Pasamos al siguiente punto y de nuevo tejemos otro aumento. O sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y eso será lo que vamos a tejer en toda esta ronda. Solo aumentos. Vamos a tejer un total de 6 aumentos. Y al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Antes de pasar con la siguiente ronda, por favor realicen el conteo de los puntos. Asegúrense de tener 12 puntos bajos, ¿ok? Para que el patrón lo vayamos tejiendo perfectamente. Vamos a pasar ahora sí con la ronda número 3. Iniciamos tejiendo un punto bajo. Lo marcamos enseguida porque este es el primero de la ronda número 3. Ahora en el siguiente punto, un aumento. O sea, 2 puntos en el mismo punto. Y vamos a repetir lo mismo de nuevo. En el siguiente punto, un punto bajo. Y luego en el siguiente, un aumento. Entonces esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total en toda la ronda. Un punto bajo y un aumento.
Una vez que terminemos la ronda vamos a tener un total de 18 puntos en total. Ahora vamos a pasar con la ronda número 4. A partir de esta comenzarán los cambios de colores. Así que ubicamos nuestro color pastel. Vamos a realizar aquí en la puntita de este nuevo color un nudo corredizo para obtener una lazada de esta forma. Y esta lazada la vamos a agregar en el último punto que tejimos. Vamos a ubicar el último punto, le retiramos la última lazada en color rosa oscuro y en esta última vamos a agregar la lazada en color rosa pastel. Comenzamos entonces la ronda número 4. Vamos a tejer en color rosa pastel 2 puntos bajos, uno al lado del otro. Luego en el siguiente punto nos toca tejer un aumento, o sea 2 puntos bajos en el mismo punto. Antes de finalizar el último punto del aumento, lo vamos a cerrar con color rosa oscuro, ¿ok? De esa forma estaríamos realizando el cambio de color invisible. Cambiamos de color y ahora tejemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. Antes de finalizar el segundo, cambiamos de color para rosa pastel. De esta forma, la última lazada se reemplaza por el nuevo color. Ahora vamos a tejer en rosa pastel, en el siguiente punto un aumento y luego 2 puntos bajos, uno sobre cada punto. Aquí en el segundo vamos a reemplazar la última lazada por el color rosa oscuro para cambiar de color. Ahora lo siguiente que tejeremos será un aumento en el siguiente punto. Entonces vamos a tejer en color rosa oscuro hasta finalizar la ronda. Vamos a tejer una secuencia de 2 puntos bajos, tejemos 2 puntos bajos, uno en cada punto, y luego un aumento en el siguiente. Y repetimos de nuevo la secuencia, 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la tejemos 3 veces. Ya la tejimos 2, nos toca tejerla una vez más. 2 puntos bajos y en el último puntito que nos sobra, un aumento. Entonces de esta forma la ronda número 4 estaría lista con un total de 24 puntos bajos en total, ¿ok? Contando los 2 colores. Vamos a pasar con la ronda número 5. Ya vamos a comenzar cambiando para color rosa pastel, así que en esta última lazada vamos a reemplazar para color rosa pastel. Iniciamos el primer punto bajo, tejemos un punto bajo y lo marcamos. Ahora vamos a levantar 4 cadenas al aire para hacer la abertura de las orejitas, por donde van a salir las orejitas de nuestro capibara. Lo siguiente que haremos será omitir los siguientes 2 puntos bajos. Contamos los 2 siguientes y en el tercero pasamos aquí la aguja y tejemos un punto bajo. Ahora nos toca cambiar de color para rosa oscuro, así que en la última lazada la vamos a reemplazar. Muy bien, ahora vamos a tejer en color rosa oscuro 2 puntos bajos en esta parte. Una vez que estemos terminando el segundo, no lo cerramos por completo, ya saben, porque nos toca cambiar para color rosa pastel. Ahora en esta parte vamos a tejer con este color. Un punto bajo, el siguiente punto. Ahora vamos a levantar 4 cadenas al aire. Volvemos a saltar 2 puntos bajos, omitimos los 2 siguientes puntos bajos y en el tercero contamos 2 y en el tercero un punto bajo. Este punto sería el último en color rosa pastel. Así que la última lazada la vamos a cambiar para color rosa oscuro. Ahora vamos a tejer hasta finalizar la ronda o hasta llegar al marcador puntos bajos
en color rosa, tejeremos un total de 14 puntos en esta parte. Así que de esta forma vamos a estar realizando los cambios de colores para todo el disfraz. Antes de llegar al color, la última lazada del último punto se reemplaza por el nuevo color. Y recuerden que esta es la forma en la que yo realizo el cambio de color para que mi tejido y mis cambios de colores se vean más perfectos, por así decirlo. Así que les va a quedar muy lindo al final. Por aquí entonces la ronda ya estaría lista con un total de 28 puntos bajos, la ronda número 5. Pasamos con la siguiente ronda, la número 6. En esta vamos a iniciar tejiendo en el mismo color, en el rosa oscuro. Tejemos un punto bajo, pero vamos a cambiar ahora para rosa pastel. Así que cambiamos aquí en la última lazada. Recuerden que los colores no los vamos a cortar y vamos a tejer un punto sobre cada cadena, hasta completar 5 puntos en esta parte. Serían 4 en las cadenas y 1 sobre el punto normal que tenemos después de las cadenas. Ahora aquí en el último, en el número 5, cambiamos de color para rosa oscuro. Luego vamos a tejer 2 puntos bajos en esta parte. Una vez listo el segundo, vamos a cambiar para color rosa pastel aquí. Tejemos un punto bajo y ahora nos toca tejer sobre las cadenas. Vamos a tomar solo la hebra de adelante y tejemos 4 puntos bajos sobre ellas, o sea, 1 en cada cadena. Y aquí tendríamos un total de 5 puntos en color rosa pastel, así que aquí vamos a cambiar para color rosa oscuro. Cambiamos y ahora tejeremos 15 puntos bajos hasta llegar al marcador. Ya con esto la ronda número 6 estaría lista con un total de 28 puntos bajos en total. Antes de pasar con la siguiente ronda, por favor realicen el conteo de los puntos y asegúrense de tener esta cantidad de puntos al final de la ronda. Vamos a pasar con la siguiente, la número 7, la ronda número 7. Tejemos el primer punto bajo en color rosa oscuro y luego el segundo también. Pero en el segundo cambiamos de color para rosa pastel. Ya tenemos nuestros 2 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 puntos en color rosa pastel. Al llegar al número 4, cambiamos de color en la última lazada. Ahora en esta parte nos toca tejer 2 puntos bajos con el nuevo color. Cuando estemos terminando el segundo punto, cambiamos de color para rosa pastel nuevamente. Y en esta parte vamos a tejer 4 puntos bajos. Una vez que lleguemos al número 4, este será el último en color pastel. Así que cambiamos para color
rosa oscuro. Vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. En el siguiente, un aumento. Tejemos aquí un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos y al final nos va a sobrar un puntito antes de llegar al marcador, donde vamos a tejer un aumento. Justo aquí. Un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. De esta forma, esta ronda estaría lista con un total de 30 puntos bajos. Y así es como se iría viendo la parte interna de esta parte superior del disfraz. Vamos a cortar el color rosa pastel para ahora pasar con la siguiente ronda, la número 8. En esta no vamos a utilizar el color rosa pastel. Iniciamos tejiendo 16 puntos bajos con el mismo color. Vamos a ir tejiendo hasta completar 16 puntos bajos, ¿ok? Y aquí sería el número 16. Igualmente realicen el conteo. Ahora en el siguiente punto, un aumento. Tejemos un aumento. Y ahora vamos a tejer 12 puntos bajos más. Al final nos va a sobrar un puntito, donde tejeremos un aumento. Nuevamente. De esta forma, la ronda número 8 estaría lista con un total de 32 puntos bajos. Así que de esta forma iría quedando nuestro disfraz. Y también en pantalla les voy a estar subtitulando el patrón con los cambios de colores que estarán indicados con un corazón. El corazón rosado significa que debemos tejer en el color más oscuro y el corazón blanco significa que debemos tejer en el color más claro. Así que para que se les facilite más. Vamos a pasar entonces con la siguiente ronda, la número 9, en la que vamos a realizar la abertura por donde va a salir la carita de nuestro capibara. Tejemos el primer punto bajo y lo marcamos. Ahora enseguida vamos a levantar 12 cadenas al aire, 12 cadenetas. Ahora vamos a omitir los siguientes 14 puntos que tenemos hacia el frente. Después del primero que acabamos de tejer, justo el que marcamos, vamos a contar de ahí hacia adelante 14 puntos bajos. Contamos 14 y en el número 15 ahí vamos a pasar la aguja de esta forma, de adelante hacia atrás. Pasamos la aguja y tejemos directamente un punto bajo aquí. Ahora vamos a tejer puntos bajos normales, o sea, sin aumentos, hasta llegar al marcador. En esta parte deberíamos de tejer un total de 17 puntos en esta parte solamente, hasta llegar al marcador.
Y llegamos aquí. Entonces la ronda número 9 estaría lista. Esta sería la forma con la que quedaría ella. Así que esta parte del frente va a estar interrumpida por las cadenas y la parte posterior estará normal. En esta vamos a estar tejiendo sobre las cadenas. Tejemos aquí el primer punto bajo y lo marcamos. Ahora nos toca tejer sobre las cadenas. Vamos a tomar solo una hebra de ellas. Puede ser la hebra delantera o trasera, cualquiera de las dos está bien. Y vamos a ir tejiendo un punto sobre cada cadena. Entonces en esta parte tejeríamos un total de 12 puntos bajos, ya que eran 12 cadenas. Vamos a ir tejiendo poco a poco hasta completarlas. Aquí ya estoy con la última, la número 12. Y ahora ubico el siguiente punto libre que tenemos en esta parte posterior del disfraz y sobre él vamos a continuar tejiendo el resto de los puntos. Y en esta parte vamos a tejer, en esta parte posterior, vamos a tejer 15 puntos bajos en total, contando el primero que tejimos después de las cadenas, ¿ok? Así que vamos a contar hasta tener 15 puntos. En este caso no vamos a llegar hasta el marcador, como verán. Vamos a llegar un poco antes, 2 puntos bajos antes del marcador. Y esa es la idea. Entonces esta ronda ya estaría lista con un total de 30 puntos bajos, ¿ok? Ya podemos pasar con la siguiente, la número 11. En el siguiente punto tejemos un punto bajo y este enseguida lo marcamos. Este será el nuevo comienzo de las rondas ahora. Y enseguida vamos a levantar 4 cadenas al aire porque vamos a realizar la abertura por donde van a salir las patitas del capibara. Lo siguiente que haremos será contar 3 puntos bajos y esos 3 puntos bajos los vamos a saltar. Contamos 3 y en el 4 tejemos un punto bajo. Entonces en este último punto que tejimos vamos a cambiar para color rosa pastel. Así que lo vamos a agregar de la forma que lo hicimos al principio, realizando una lazada en el nuevo color y agregándola en la última lazada del último punto. Ahora en esta partecita vamos a tejer 5 puntos bajos con este nuevo color. Dos, 3, 4 y 5. El último no lo finalizamos por completo porque vamos a cambiar para el siguiente color, o sea el rosa oscuro. Aquí sustituyo la última lazada con el color y ahora vamos a tejer con este color. 3 puntos bajos será lo siguiente que tejeremos, uno en cada punto, 2 y 3.
Ahora vamos a levantar 4 cadenas al aire nuevamente para realizar la otra abertura de la otra patita. 4 cadenas, ahora contamos 3 puntos bajos, los siguientes 3 puntos y en el número 4 tejemos un punto bajo de esta forma. Ahora vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador. En esta parte posterior vamos a tejer un total de 13 puntos bajos. Y aquí ya llegué hasta el marcador. Tengo un total de 32 puntos, contando las cadenas también, ¿ok? 32 junto con las cadenas. Pasamos con la siguiente ronda, la número 12. Iniciamos tejiendo 6 puntos bajos. Tejemos el primer punto y lo marcamos. Ahora vamos a pasar a tejer sobre las cadenas. Y vamos a tejer 4 puntos sobre ellas, o sea, 1 en cada cadena. Ya tendríamos 5 puntos, tejemos uno más aquí en el siguiente y este sería el número 6. Así que este lo reemplazamos en la última lazada con color rosa pastel. Nos toca tejer ahora en este color. Vamos a tejer aquí 7 puntos bajos. Al llegar a el punto número 7, vamos a reemplazar la lazada de este con rosa oscuro. Tejemos aquí 3 puntos bajos. Ahora nos toca tejer sobre las cadenas, así que tejemos 4 puntos bajos en esta parte. 1 en cada cadena. Y luego vamos a pasar a esta parte posterior, tejiendo aquí puntos bajos hasta terminar la ronda, hasta llegar al marcador. En esta última parte de color rosa oscuro, tejimos un total de 19 puntos después del cambio de color. Y tendríamos un total de 32 puntos bajos en toda la ronda. Así que vamos a continuar. A ustedes de seguro se les estará enrollando el hilo, los dos colores, así que vamos a desenrollarlos o desenvolverlos de esta forma. Antes de continuar también vamos a ir colocando el disfraz sobre nuestro capibara para así poderlo tejer a su tamaño, ¿ok? Entonces, a partir de ahora vamos a estar tejiéndolo sobre su cuerpo para que el disfraz quede al tamaño de nuestro capibara. Entonces, la siguiente ronda será la número 13 y la número 14, que serán las dos exactamente iguales. Vamos a repetir lo mismo en las dos. Iniciamos tejiendo 5 puntos bajos en color rosa oscuro. Cinco puntos. Así que aquí en el último vamos a retirar la lazada para cambiar de color a rosa pastel.
y vamos a tejer en esta parte 9 puntos bajos, uno en cada puntito. Los colores aún no los deben cortar, ¿ok? Vamos a continuar con los dos colores unas rondas más. Aquí ya estoy llegando a mi punto número 9, así que voy a contar. Paso mi color rosa oscuro hacia acá y lo agrego en la última lazada. Intenten que las cuerditas de los colores no queden muy tensas para que el disfraz no se encoja, ¿ok? Ahora en esta parte vamos a tejer un total de 18 puntos bajos hasta llegar al marcador. Aquí ya finalicé los 18 puntos, ya finalicé la ronda número 13 y tengo un total de 32 puntos finales. Ahora vamos a tejer la ronda número 14 que, como les había comentado, es exactamente lo mismo. Iniciamos tejiendo 5 puntos bajos en color rosa oscuro. Luego cambiamos para rosa pastel, tejemos 9 puntos y luego cambiamos para rosa nuevamente y tejemos 18 puntos bajos. Entonces ahora sí, aquí ya estarían listas las dos rondas, la 13 y la 14. Ustedes pausen el video y téjanlas con calma. Mientras vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 15. Iniciamos tejiendo 2 puntos bajos. Vamos a levantar enseguida 4 cadenas al aire para realizar la abertura de las patitas inferiores. Ahora vamos a saltar 3 puntos bajos y en el número 4 pasamos la aguja y tejemos un punto bajo. Pero en este punto vamos a cambiar de color para rosa pastel. Así que cambiamos y en esta parte vamos a tejer 7 puntos bajos. Al llegar a el punto número 7 vamos a cambiar para color rosa oscuro, para la tonalidad más oscura, y ahora vamos a finalizar la ronda tejiendo con este color. En el siguiente punto tejemos un punto bajo y ahora nuevamente vamos a levantar 4 cadenas al aire. Ahora vamos a contar 3 puntos bajos, los siguientes 3 puntos, y en el número 4 aquí vamos a pasar la aguja y tejer un punto bajo. Ahora de aquí hasta llegar al marcador tendríamos que tejer un total de 15 puntos, ¿ok? Vamos a pasar las patitas de una vez por sus aberturas y vamos a tejer hasta llegar al marcador. Al finalizar vamos a tener un total de 34 puntos contando las cadenas también, incluyendo las cadenas. De esta forma estaría quedando nuestro disfraz en el capibara.
Vamos a continuar con las últimas rondas para ir finalizando. En la siguiente, la número 16, vamos a iniciar tejiendo 7 puntos bajos. Tejemos 2 puntos bajos iniciales en esta parte y luego vamos a pasar a tejer sobre las cadenas. 4 puntos sobre las cadenas. Ya llevaríamos 6 y 1 más, 7. El número 7, lo vamos a cerrar con el próximo color, que será el rosa pastel. Y cuando lleguemos al 7 vamos a cambiar de color. Ahora vamos a tejer aquí en esta partecita un punto bajo y ahora sí nos toca tejer sobre las cadenas. 4 puntos. Luego pasamos a la parte posterior y tejemos hasta llegar al marcador. En esta última parte de color rosa oscuro tendríamos que tejer un total de 20 puntos bajos después del cambio de color. Y al final vamos a tener un total de 34 puntos al final de la ronda. Pasamos con la siguiente, la número 17. Vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos. Enseguida tejemos una disminución de punto bajo y luego vamos a tejer 3 puntos bajos más. Cuando lleguemos al tercero vamos a cambiar de color para rosa pastel. En esta parte tejeremos 5 puntos bajos. Una vez que lleguemos al número 5, cambiamos de color nuevamente para la tonalidad más oscura. Ahora lo siguiente que tejeremos serán 3 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Ahora vamos a iniciar una secuencia que vamos a repetir 2 veces. Será la siguiente: 6 puntos bajos, tejemos 6 puntos bajos, y seguidamente una disminución. De nuevo volvemos a repetir la misma secuencia, 6 puntos bajos y al final una disminución.
Entonces con esto estaríamos finalizando la ronda con un total de 30 puntos. Es muy importante que realicen el conteo de los puntitos al finalizar esta ronda. Y a partir de ahora vamos a estar realizando disminuciones en las siguientes rondas para poder cerrar este disfraz en esta parte inferior. Pasamos con la siguiente ronda, la número 18. Iniciamos tejiendo un punto bajo, lo marcamos y enseguida una disminución. De nuevo volvemos a repetir un punto bajo en el siguiente punto y una disminución. Ahora en esta parte del color rosa pastel vamos a tejer 6 puntos bajos. Así que ya no vamos a estar utilizando este color pastel. Tejemos entonces 6 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar una secuencia que vamos a repetir 6 veces en total. Terminé mi punto número 6, ahora inicio la secuencia. Un punto bajo y en el siguiente una disminución. De nuevo lo repito hasta completarlo 6 veces y eso será hasta que finalicemos la ronda. Por aquí ya he finalizado la ronda número 18 con un total de 22 puntos bajos. Así que ya podemos cortar este color pastel porque no lo usaremos más. Continuamos con la siguiente ronda, ya casi finalizando. La ronda número 19. En esta vamos a estar tejiendo únicamente disminuciones, una disminución seguida de la otra. Entonces iniciamos tejiendo una disminución, esta la marcamos porque será el primer punto y vamos a tejer un total de 11 disminuciones. Al finalizar vamos a tener un total de 11 puntos bajos. Vamos a tejer la última ronda, la número 20, en la que vamos a tejer de nuevo disminuciones, pero esta vez tejeremos 5 disminuciones solamente. Así que vamos a ir contando hasta completar las 5. Como verán, me sobró un puntito antes de llegar al marcador, pero esa es la idea. Así que hasta aquí llegaría la ronda. Tenemos un total de 6 puntos bajos. Vamos a cortar entonces este hilo final, dejamos un pequeño excedente de aproximadamente 10 centímetros. Vamos a ubicar nuestra aguja lanera para cerrar este pequeño agujero realizando un anillo mágico invertido. Para los que no saben, lo realizamos pasando la aguja de abajo hacia arriba en la hebra delantera de cada uno de los puntos, de los 6 puntos en este caso.
así, y ahora vamos a tirar con fuerza. De esta forma el agujerito final de la última ronda se cerraría por completo. Escondemos este sobrante, cortamos el excedente y ya con esto el disfraz base estaría listo. Vamos a sacar un poco más las patitas, las orejitas también, y así es como quedaría. Por aquí les muestro el disfraz de Stitch, que como ya les había comentado es exactamente el mismo patrón para los dos, solamente vamos a cambiar los colores. Vamos a pasar a tejer las orejitas. Las dos orejitas serán exactamente iguales para las dos versiones, tanto para Stitch y para Ángel. Solo cambiarán los colores. Será el mismo patrón para las dos. Vamos a iniciar tejiendo entonces esta orejita en color rosa para Ángel en mi caso. Vamos a utilizar el color pastel, el más claro, y vamos a levantar 9 cadenas al aire. Una vez que las finalicemos, vamos a estar tejiendo alrededor de las cadenas, realizando un formato ovalado. Así que vamos a ubicar la segunda cadena, o sea, la cadena después de la aguja, justo la que está después de la aguja, y aquí vamos a tejer un aumento de punto bajo. 2 puntos aquí. Vamos a marcar el primero para saber cuál es el principio y el final de la ronda. Ahora, en las siguientes cadenitas vamos a tejer 6 puntos bajos. En esta parte vamos a estar tomando solo una hebra o solo un lado de las cadenas, dejando el otro lado libre para tejerlo próximamente. Tejemos 6. Seis puntos bajos. Nos va a sobrar uno final, una cadena final, en la que vamos a tejer 4 puntos. En esta misma tejeremos 4 puntos bajos. De esta forma ya estaríamos del otro lado de las cadenas y aquí vamos a tejer lo mismo. 6 puntos bajos. Nos toca ahora tejer. Vamos a tomar el otro lado que nos sobró de las cadenas. Y al final nos va a sobrar una cadena donde vamos a tejer un aumento, ¿sí? O sea, 2 puntos aquí mismo. Entonces con esto la ronda número 1 así se vería y ya estaría lista. Con un total de 20 puntos. Realicen el conteo de los puntitos antes de pasar con la siguiente. Y en la siguiente ronda, la número 2, vamos a estar tejiendo varios tipos de puntos. No solamente punto bajo, sino también medio punto alto y punto alto. Entonces vamos a iniciar aquí en el primer punto, justo en el que habíamos marcado, tejiendo un aumento de punto bajo. Listo, ahora tejo 4 puntos bajos. Vamos a tejer aquí un puntito sobre cada uno hasta completar 4.
Ahora vamos a cambiar de punto. Tejeremos en el siguiente punto un medio punto alto o media vareta. Pasamos al siguiente punto y aquí tejemos un punto alto o una vareta. Ahora lo que haremos será tejer aumentos de punto alto. En el siguiente punto tejemos un aumento de punto alto. Vamos a tejer un total de 6 aumentos en esta parte, en este extremo sería. 6 aumentos de punto alto. Vamos a contarlos y de esta forma se vería este extremo. Continuamos entonces con los últimos puntos. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto, solamente uno. En el siguiente un medio punto alto o media vareta. Ahora cambiamos para punto bajo y tejemos 4 puntos bajos. 4 aquí. Nos queda un puntito y en este tejemos un aumento de punto bajo. Entonces con esto ya estaría lista la ronda número 2 y la última, con un total de 28 puntos en total. Y con esto la primera pieza ya estaría lista. Vamos a cortar el hilo. Vamos a cortar el hilo de la pieza de color pastel, ya sea en Stitch o en Ángel. Esta pieza más clara, en el color claro, la vamos a cortar, ¿ok? El hilo. Pero ustedes deberán tejer otra pieza en el color más oscuro, en la tonalidad más oscura, en la que no van a cortar el hilo, ¿ok? Y será el mismo patrón para las dos piezas. Entonces ahora vamos a unir estas dos piezas para que nos quede así. Entonces aquí vamos a tomar la pieza oscura, la colocamos en la parte posterior y en la parte del frente irá la pieza más clara. Retiro aquí mi marcador, paso la aguja y voy a traer este hilo de la pieza más oscura para acá, para el frente. Regulo el tamaño a mi aguja, realizo una cadena y ya con esto fijaría las dos piezas. Paso de nuevo la aguja por en medio de los dos puntos y tejo un punto bajo. Entonces esto será lo que vamos a realizar alrededor de las piezas, en todo el contorno. Voy a pasar la aguja en la primera pieza y luego en la segunda y tejo un punto bajo. En el siguiente paso la aguja por una pieza, luego por la otra y un punto bajo. Entonces lo que haremos será tejer un punto bajo tomando las dos piezas al mismo tiempo. De esta forma. Vamos a tejer hasta llegar al otro extremo. Y justo aquí estoy finalizando los dos últimos puntos. Y el último. En este último vamos a tejer un aumento en este. O sea, 2 puntos en el mismo punto. Para rellenar esta última parte. Sería para eso. Ahora ubico el primer punto que tejí y realizo un punto deslizado o corredizo directamente
para así unir los dos extremos de estos contornos. Vamos a dejar un excedente de hilo para coser y cortamos. Entonces de esta forma las orejitas se realizarían. Vamos a tejer dos de la misma forma. Y vamos a pasar ahora a posicionarlas sobre el disfraz para coserlas. Yo las voy a estar posicionando de esta forma, justamente en la parte posterior, detrás del cambio de color pastel que teníamos en las orejitas. Ustedes pueden regular la altura, colocarlas más arriba, más abajo, dependiendo de cómo las quieran ustedes. Pero más o menos este es el lugar donde las vamos a coser. Vamos a estar cosiendo esta parte superior de las orejitas. Solo la parte superior la cosemos al disfraz. Y por aquí les muestro rápidamente cómo yo las cosí. Lo que hice fue dar unas 5 puntadas entre la orejita y el disfraz, en la parte superior de ellas. Y así es como las dejaré. Ya con esto las orejitas entonces estarían listas. Recuerden que el montaje es igual para Stitch también. Así que ahora vamos a bordar la nariz de nuestros Stitch. Esta nariz va a servir para ambas versiones. Solo va a cambiar el color. Así que vamos a ubicar nuestra aguja lanera y nuestro color indicado. En este caso voy a utilizar este violeta o morado. Me ubico aquí en esta ronda en medio de los dos puntitos de color rosa oscuro. Y vamos a bordar un triángulo pequeño en esta parte de la cabecita. Justo en el último punto aquí vamos a pasar la aguja. Y desde aquí vamos a delimitar el triángulo por donde vamos a estar bordando. Contamos los dos puntitos que están sobre este. Y aquí vamos a formar una especie de triángulo ocupando estos dos puntos. Y de esta forma ya realicé el primer triángulo en la primera vuelta. Así que vamos a estar dando varias vueltas sobre este triángulo hasta poder darle relieve hacia arriba. Entonces vamos a pasar varias veces la aguja. Yo realicé aproximadamente 6 rondas, 6 vueltas sobre este triángulo. Y de esta forma obtuve la nariz con relieve. Bastante simple. Así que cortamos aquí el hilo y lo escondemos el restante. Ya con esto la nariz estaría lista. Ahora vamos a tejer la última pieza del disfraz de ángel, que serán las antenitas. Vamos a tejer 2 en color rosa oscuro. Levantaremos 27 cadenas al aire. Y estas serán las antenitas. Una vez que la tengamos lista, así se verá.
Ahora vamos a colocarla sobre la cabecita. Vamos a ubicarnos en la última ronda donde finaliza la tonalidad de color pastel, aquí, y nos ubicamos justo en esta esquina, aquí, donde termina la nariz, hacia arriba. Entonces vamos a pasar la aguja, en este caso, de atrás hacia adelante, una ronda por atrás donde habíamos marcado. Paso la aguja así. Ahora traigo mis cadenas hacia atrás y ahora cierro esto realizando un punto deslizado o punto enano. Listo. Dejo un excedente y corto. Este excedente lo voy a utilizar para esconderlo entre los puntos del tejido. Entonces este será el lugar perfecto donde vamos a colocar nuestras antenitas. Vamos a tejer la otra y la vamos a colocar al lado. 2 puntos después de esta vamos a colocar la otra. Entonces por aquí ya coloqué la segunda antenita y voy a esconder aquí el sobrante que les había comentado. Escondemos y cortamos. También en la puntita de las antenitas nos quedó este resto de hilo y lo cortamos. Entonces ya con esto estarían listas. Ya con esto el disfraz de Ángel estaría listo, solo por los ojos que faltaría. Así que ahora vamos a pasar a realizar 2 detalles del disfraz de Stitch que Ángel no tiene, que serían los dientes y el cabellito que tiene sobre su cabecita. Entonces vamos a tejer esos 2 detalles para Stitch. Así que cuando vayas a tejer a Stitch, no te olvides de realizar los dientes y el cabellito, que son una pieza diferente. Vamos a comenzar entonces con el cabellito utilizando el color azul oscuro. Armamos un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a tejer lo siguiente. Vamos a levantar directamente 3 cadenas al aire. 2 y 3. Ahora tejeremos sobre ellas puntos deslizados o punto enano, es lo mismo. En la segunda cadena, después de la aguja, tejemos el primer punto deslizado y luego en la última cadena el segundo punto deslizado. Ahora paso mi aguja por dentro del anillo y tejo un punto deslizado más. Ya estaría listo el primer mechón. Para el segundo repetimos lo mismo. Levantamos 3 cadenas al aire. Ahora tejemos sobre ellas 2 puntos deslizados. El primero aquí y el segundo aquí. Ahora un punto deslizado más, pero este será dentro del anillo mágico. Entonces vamos a tejer un mechón más para tener 3 en total. Ya saben, 3 cadenas, 2 puntos deslizados sobre las cadenas y un punto deslizado dentro del anillo.
Cortamos el hilo, dejamos un excedente para coser. Y ahora vamos a cerrar este anillo. De esta forma entonces los mechones del cabello de Stitch ya estarían listos. Ahora vamos a posicionarlos justo en la primera ronda del disfraz. Aquí lo posicionamos con un alfiler para más adelante coserlos. Ahora vamos a pasar a tejer la última pieza de este disfraz, que serán los lindos dientecitos. Estos dientes son totalmente opcionales, ustedes pueden tejérselos o también pueden dejarlo así, que quedaría igual que Ángel, la cual no tiene dientes. Pero si desean tejerle sus lindos dientecitos, entonces vamos a ubicar nuestro color blanco y vamos a tejerlos. Realizamos aquí en la puntita un nudo corredizo para obtener una lazada. Esta vamos a agregarla justamente aquí en este ángulo que está entre el cuerpo y la cabecita. Vamos a tejer en estos puntos libres que tenemos en la parte superior del vestuario. Pero vamos a estar tejiendo solamente en una de las hebras, será en la hebra de atrás. Entonces, tomo aquí el primer punto, pero solamente la hebra de atrás. Paso mi lazada y ahora sí comenzamos. Vamos a levantar 2 cadenas al aire. Y ahora vamos a tejer sobre la segunda cadena. Ubicamos la segunda cadena después de la aguja. Y aquí tejemos un punto deslizado. De esta forma el diente ya estaría listo. Y ahora lo fijamos a el vestuario tejiendo un punto deslizado en el siguiente punto. Entonces mi primer diente ya estaría listo. Para tejer el siguiente volvemos a repetir la misma secuencia. En el siguiente punto, un punto deslizado. Levantamos 2 cadenas al aire. La segunda cadena vamos a dejarla bien sueltita en la aguja. Y aquí vamos a tejer sobre la primera cadena que tejimos un punto deslizado. Y luego un punto deslizado en el disfraz, en el siguiente punto libre. Y así sucesivamente hasta obtener 7 dientes. En pantalla les voy a dejar la secuencia que deben repetir. E intenten realizar los puntos lo más flojos posibles para que no se les dificulte tejer los dientecitos. Aquí estoy tejiendo el último diente y termino con un punto deslizado aquí. Justamente obtuve 7 dientecitos en total. Así que de esta forma ya estarían listos. Miren nada más qué lindos se ven. Vamos a cortar el hilo y vamos a esconder el sobrante entre el vestuario.
Entonces ya por aquí todas las piezas del vestuario de Stitch estarían listas. Ya tendríamos listos nuestros dos disfraces entonces, el de Stitch y el de Ángel. Por aquí les muestro cómo cosí las orejitas y el cabellito sobre el disfraz. Fue casi prácticamente lo mismo que con el disfraz de Ángel en la parte de las orejitas. Solamente vamos a coser esta parte superior al disfraz. Entonces ya con esto finalizamos todo lo que sería la parte del tejido. Ahora la última parte serán los ojitos. El último accesorio son los ojitos. En mi caso los realicé con fieltro, como les había comentado. Así que esta es la versión de mis ojos. Recuerden que ustedes pueden bordarlos o realizar los tejidos también. En mi caso yo recorté estas plantillas en fieltro en color negro y luego les pinté un puntito en color blanco de esta forma. Recuerden que en la descripción del video les voy a estar dejando el patrón de la silueta de estos ojitos para que los puedan recortar sin ningún problema. La figura de ellos es como de una pera, de una mini pera, y vamos a estar realizando el puntito en color blanco en uno de sus lados. Entonces, una vez que los tengan listos, lo que haremos será posicionarlos en este lugar. Y aquí los vamos a pegar con cualquier pegamento. En mi caso voy a estar utilizando silicón caliente para colocarlos aquí. Y eso sería todo con los ojitos. Si ustedes encuentran otra forma de realizarlos, por favor coméntenme para saber cómo los hicieron. Entonces, antes de despedirme de ustedes, les muestro por aquí el disfraz sin el capibara. En este caso se lo retiré al capibara para que ustedes puedan visualizar que el disfraz es totalmente desmontable. Y a la hora de retirarlo y colocarlo, lo vamos a hacer por la abertura del rostro del capibara. Por allí vamos a extraer a nuestro capibara y a colocarlo en caso de que lo vayamos a vestir. Entonces eso sería todo. Por aquí les muestro a esta parejita finalizada. Como verán, coloqué los ojitos a ambos disfraces. Y así de hermoso es como quedaría. Como verán, la parte más difícil, digamos, que fue la de los cambios de colores, pero vale la pena porque de verdad que queda muy lindo el cambio de color, prácticamente invisible. Entonces, si tuvieron alguna dificultad con el patrón, ya sea un error, por favor en los comentarios déjenmelo para poder ayudar o solucionar. Entonces, hasta aquí llegaría el video. Próximamente estaré creando más disfraces para los capibaras. Si tienen alguna opinión, pueden dejármela en los comentarios, que estaré agregándola a la lista de disfraces que voy a tejer próximamente.
Si les gustó el tutorial, no olviden darle un like y suscribirse a este hermoso canal de crochet. Entonces, mis queridos tejedores, nos estaremos viendo en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!